Y a esta hora de la mañana quiero darle el paso a nuestro director, Jairo Castro, con su nota. Termina el año escolar con déficit del gobierno para la educación. Jairo Castro Ballesteros, asesor de Estado. Muy buenos días al Magisterio de la Comunidad Educativa, que nos ven por el Facebook Live de Renovación Magisterial y Encuentros Pedagógicos, y a quienes nos escuchan por la emisora Mariana. Un saludo a todos los que nos siguen en Facebook Live en el exterior. Hoy la nota del director se intitula Termina el año escolar con déficit del gobierno para la educación. Termina el año escolar en medio de la pandemia, la alternancia escolar con la desatención del gobierno nacional y local en esta crisis sanitaria y educativa. El magisterio colombiano se vio obligado a la alternancia en medio del incumplimiento del Ministerio de Educación Nacional con los elementos básicos de asepsia y los espacios adecuados para el distanciamiento a que se comprometió, como la construcción y mejoramiento de los colegios del país. Especialmente en colegios rurales que llevan años en el descuido de los gobiernos con el mantenimiento de las plantas físicas. No cumplió con las comunidades educativas. La mayoría de los colegios no estaban en condiciones de retorno y no están aún listos para afrontar la pandemia con sus nuevas cepas. Es decir, que después de 2 años de pandemia, los niños y jóvenes volverán a las mismas ruinas de sus colegios a aprender en medio de la desidia del Estado y el riesgo de enfermarse. Así ocurre, por ejemplo, en la institución educativa Alexander von Humboldt de Barranquilla, donde sus estudiantes muestran resultados de excelencia académica estudiando en medio de las ruinas de su colegio, con miedo de que en cualquier momento una pared les caiga encima. Pero este no es el único mal de la educación colombiana. Resulta que en medio de la pandemia y la alternancia educativa está lo más degradante de la corrupción en la educación: el plan de alimentación escolar. En este plan de alimentación escolar comen y se alimentan muy bien los contratistas, los intermediarios, los licitadores, todos menos los estudiantes. Los estudiantes de colegios públicos en muchos casos tienen el plato más caro de esta cadena alimenticia, pero el más inadecuado nutricionalmente. Los sobrecostos de la alimentación escolar son escandalosos. En varias regiones del país, con la venia de alcaldes y gobernadores, como ha sucedido en Villavicencio y la costa Caribe, donde es más acentuada la corrupción del plan de alimentación escolar. El flagelo de la corrupción en educación pasa también por ministerios, corrupción y politiquería. El caso más sonado lo tuvimos meses antes con la señora Karen Audinen, quien dejó de ser ministra de las TIC por un contrato de 70.000 millones de pesos que estaban destinados a la educación rural, pues no apareció el internet en los campos colombianos. Los estudiantes en distanciamiento de las escuelas rurales sin educación y la plática se perdió. Nadie da razón. Razones como estas frente a la educación no se pueden quedar calladas. Por eso, el magisterio colombiano en cabeza de FECODE denuncia y protesta porque la educación pública en Colombia se modernice, que tenga la última tecnología, que tenga avances en investigación y sea científica para todos los colombianos. Igualmente, por todos estos hechos, el Ejecutivo de FECODE y la Junta Nacional han tomado decisiones y acciones por el cumplimiento de los acuerdos pactados y firmados entre la Federación y el Gobierno Nacional, que tienen que ver, por ejemplo, que a los profesores provisionales se les pague proporcionalmente la prima de servicios, el curso de ascenso para 8.000 profesores del 1278, entre otros. Finalizar el año, este gobierno de esta manera demuestra que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación tiene la razón en los paros y plantones para exigir educación pública científica, de investigación, de calidad, con recursos físicos y presupuestos adecuados para este fin. Pero el gobierno fascista solo tiene el interés de que los pueblos en la ciudad y el campo no estudien,
En toda su acción se demuestra que la corrupción está amparada. No hay ningún ente de justicia, de vigilancia, que exija el cumplimiento de los contratos para la educación. No hay investigación para los que se contratan, para los que no cumplen, sean sometidos a la justicia. Se quedan con la plata y los estudiantes sin ayudas educativas, con edificios en decadencia, computadores con tecnología atrasada, sin material didáctico. Por eso, llamamos a la comunidad educativa a que nos acompañen en el 2022 en nuestras peticiones para que la educación científica en Colombia sea una realidad. Muchas gracias. Desde aquí hoy les deseamos feliz Navidad y próspero año. Esperamos que el próximo año nos sigan acompañando aquí en estas transmisiones de encuentros pedagógicos de renovación magisterial. Nos vemos el próximo año. Muchas gracias.